Hola hermanos, el día de hoy, 28 de octubre del 2025, pues es todos los 28 de octubre de todos los años celebramos la fiesta de San Judas Tadeo y de San Simón el Celotas, o Simón el Cananeo, depende del evangelio que usted lea, porque así se le llama de manera indistinta, ¿no? San Judas Tadeo, el hermano del Señor Jesús, así le llaman también porque, y lo pintan siempre, lo dibujan siempre muy parecido al Señor Jesús, porque parece ser que era muy parecido. ¿De dónde vendrá eso? Pues probablemente porque por los dos lados estaba emparentado con el Señor Jesús. Por el lado de Alfeo era familia de la mamá, del papá, perdón, era familia de San José, y por el lado de la mamá era familia de la Virgen. Y entonces por eso se combinan las dos cosas, porque algunos dirán, pues si solo es familia de San José, ahí no entra el asunto, porque San José no tuvo nada que ver en la concepción del niño Jesús, sí, pero en el caso de María, sí. Entonces por eso podríamos hasta decir que se parece también a la Virgen en ese sentido, ¿no? Pero bueno, vamos, ¿qué es lo que podemos decir? Pocas cosas realmente, ¿no? Porque hay mucho de tradición. Recuérdense que hay una carta de Judas que se refiere a él, ¿no? Y lógicamente también se le distingue, ¿no? En varias ocasiones Judas el de Simón o Judas Tadeo para distinguirlo de Judas Iscariote. En los evangelios, por ejemplo en Lucas, aparece creo que primero, es el evangelio que vamos a leer, permítanme, entonces lo voy a ver porque para no decir una barbaridad. Sí, primero sale Simón, llamado el fanático, el Celotas, y luego Judas, el hijo de Santiago, por eso les digo el hijo de Santiago. Pero en otras partes aparece al revés, o sea, en Mateo aparece primero Judas, el Tadeo, y luego Simón, pero siempre aparecen décimo y undécimo en la lista de los apóstoles. En el evangelio, solamente en Juan es mencionado Judas hablando, porque directamente cuando se refiere a por qué te tienes que manifestar a nosotros y no al mundo. O sea, una de las tres preguntas que se hace en el momento de la última cena, ¿no? Ahí le pregunta claramente en el Evangelio de Juan esto, y es muy bonito porque es la única intervención que realmente conocemos de San Judas Tadeo. Ahora, luego, en el momento, pues fueron apóstoles, por lo tanto se tratan de, muy importante, como les digo, él sería hijo de Cleofás, ¿ok? Posiblemente hermano de Santiago el Menor, ¿ok? Bueno, por eso a veces se les compara a ellos de una manera pues excepcional, ¿no? Porque se juntan. Bueno, igual, como ya les digo, el único pasaje que aparece en la Biblia de Judas Tadeo es ese, es el momento en el que pues se hace referencia a una de las tres preguntas que hacen los niños en la cena de la Pascua, y entonces él ocupa uno de esos lugares que normalmente los niños deberían de utilizar. Luego aparece también en el libro de los Hechos de los Apóstoles mencionado, o sea, no solo en la lista ¿cómo se llama?, de los evangelios, sino que aparece también cuando los que estaban en la instancia superior, cuando se habla del cenáculo, ¿no? Ahí en ese momento se menciona precisamente Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Por eso les digo, ahí aparece. Bueno, ¿qué es lo que ocurre después de la resurrección del Señor? Pues a él se dice que pasó por Samaria, que anduvo en Siria y que luego llega hasta Persia, digamos lo que hoy en día sería Irán, y hasta allá estaba evangelizando, a donde se encontró con Simón. Simón, el Celotas, miren, el problema es que algunos lo quieren identificar como miembro de uno de las sectas judías, así como los saduceos, los fariseos, los esenios. Los celotas son los que van a provocar la caída de Jerusalén, ¿no? Los que se van a pelear con los romanos sin tener la capacidad para hacerles frente, y terminarán ellos sucumbiendo ante la invasión. Se han oído hablar de Masada, ¿no? Esta fortaleza que Herodes había mandado a construir. Ahí se van a refugiar los últimos de los celotas y ahí van a morir, van a preferir el suicidio antes que caer en manos de los romanos. Pero bueno, el tema es que no es de estos, o sea, porque en ese momento, en el momento en el que Jesús elige a los apóstoles, no existían los celotas propiamente. Se refieren a que era impetuoso, fanático en ese sentido, pues es probable, ¿no? O sea, no lo sabemos. Lo que sí es que se nos cuenta de ambos que estaban en Persia, y entonces, de hecho, hay una tradición muy bonita que dicen que a San Judas Tadeo se le identifica con el famoso Adai, es decir, el que había llevado la imagen de él, porque se parecía, hacia Edesa, hacia la zona de Edesa, y entonces que ahí había sido descubierto precisamente el mandilión,
como se le llama. No sé si me entienden qué es lo del mandilión. Es una reliquia cristiana que es una tela, que es lo que se le puso al Señor Jesús como sudario, ¿no? El que había quedado impreso en el momento de la resurrección. Entonces ese es el mandilión, y entonces se supone que fue Judas Tadeo el que lo llevó allá, o el que más bien lo encontró. Eso es otro detalle. Pero bueno, ya le digo, llegaron hasta Persia ambos, y entonces ahí estaban y se toparon con que había un templo pagano. Ellos anunciaron que Cristo era el verdadero Dios y que esos templos paganos eran diabólicos. Salieron 2 demonios, la gente se abalanzó sobre ellos, y entonces ahí viene la historia, ¿no? Porque San Simón, el cananeo, el celotas, parece ser que por eso se le representa como un serrucho, porque lo serrucharon, lo partieron por la mitad. Mientras que en el caso de San Judas Tadeo, se le representa bien con un hacha o con un shamir. El chamsir, ¿se acuerdan de esas espadas que son curvas? ¿Okay? Que del mundo persa. Bueno, con eso, ahí le dieron, es una especie de sable, ¿no? Una especie de espada, bueno, igual, y con eso lo habrían matado. Luego ya lo de las reliquias y todo, pues las reliquias, unas tradiciones muy bellas, ¿no? Que nos cuentan que esas reliquias fueron trasladadas, están en Roma hoy en día, ahí se encuentran en Roma y están en la Basílica Vaticana, están las reliquias. Pero fíjense ustedes, resulta que hay varios pueblos que, por ejemplo, los armenos, que consideran a Judas Tadeo como su patrono, ¿no? Y bueno, es importante. Polonia lo considera también su patrono. Y luego en América Latina hay una devoción inmensa, ¿no? A San Judas Tadeo, en el templo que está ahí junto a la Basílica nuestra, la Basílica Menor. Olvídense, ahí hoy va a ser un pachangón, oigan, eso va a ser una cosa extraordinaria, porque hay mucha devoción en mi ciudad a San Judas Tadeo, porque ya saben ustedes que es el apóstol de las causas difíciles, sí, así se le conoce, y entonces precisamente uno de los patronos más invocados, ¿no? Bueno, y el pobre Simoncito ahí queda en medio, pero es por lo mismo. Bueno, vamos, y siempre se le representa a San Judas Tadeo con un medallón, ya que es el rostro de Cristo, porque él se parece a su maestro. Las lecturas son propias, yo les decía ayer, ¿no? Porque leemos de la carta a los Efesios, la primera lectura, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor, y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las imágenes, ¿no? Ya, todos en la iglesia, aquí no hay extranjeros. O sea, es una cosa, ¿no? bien simpática. Yo recuerdo que yo cometía esos errores. Se los digo cuando yo era seminarista, porque resulta ser que la mayoría de mis formadores fueron canadienses, de los padres de las misiones extranjeras del Quebec. Y entonces, en algún momento se me salió a decir, ¿no? No, pues como ustedes no son de Honduras, no son de mi país, entonces, y no dije extranjeros, pero dije eso. Y entonces se me acercó uno de ellos, que yo le quiero muchísimo, bueno, ya murió, y me dijo, no, nosotros no somos extranjeros, nosotros somos de la iglesia. Y doble cachetada, y ya estuvo. Y de ahí, como dirían en el lenguaje futbolístico, mandó a guardar la pelota. Porque aquí, hasta ahí llegué yo, o sea, yo nunca más volví a hablar de eso, ¿no? Una cosa es que usted haya nacido en un cierto país, y otra cosa es, en la iglesia no hay extranjeros, aquí no hay extranjeros ni advenedizos, todos somos miembros de la familia de Dios. Y esto, porque han sido edificados, aquí está el punto, ¿no? Por eso se lee este texto, sobre el cimiento de los apóstoles. La iglesia es una santa, católica y apostólica. Y en este punto yo creo que tenemos que subrayar muchas veces. Miren, sin la apostolicidad no hay unidad, sin la apostolicidad no hay santidad, sin la apostolicidad no hay catolicidad. Punto. O sea, lo que nos hace iglesia fundada por Cristo es la apostolicidad. Es la apostolicidad, que luego deriva en que es una sola iglesia, que es santa, porque su Señor es santo, su fundador lo es, y porque los sacramentos y todo que recibimos son santos, y luego porque efectivamente somos una comunidad católica.
extendida por todas partes. Cristo es la piedra angular, pero el cimiento son los apóstoles, pero sigue todavía, ¿no? Y ahí sigue el lenguaje, ¿cómo le llamamos aquí? Albañilístico, el lenguaje propiamente de la ingeniería civil. Pablo dice, todo el edificio se va levantando, bien estructurado, importante, ¿no? Bien estructurado, hay una jerarquía, lo dice Pablo, ¿no? Es decir, si todos somos hermanos, todos somos bautizados, pero hay carismas y hay responsabilidades distintas, porque el templo santo del Señor, pues resulta ser que, aunque todos seamos piedras vivas, pero resulta que hay algunas piedras que tienen una función distinta a la de otros, ¿no? Entonces, hay algunas de piedritas que solo servimos para estorbar, pero bueno, ¿qué quieren que hagamos? Y eso, pues, para formar por medio del Espíritu, van siendo incorporados al edificio para ser morada de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Y esto es importante. Vamos al Evangelio. Ya les comentaba, vamos a leer la llamada de los apóstoles en Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este es el texto introductorio al sermón del llano. Lo que sigue después serán las bienaventuranzas y todo aquello, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, esto es fundamental. Esto es fundamental porque, primero, Jesús ora. Lo hemos estado hablando tanto durante todo este año, ¿no? O sea, el Evangelio de Lucas es el Evangelio donde más aparece Jesús orando. Se pasó la noche en oración. No fueron 3 Padres Nuestros y 5 Aves Marías. No, digo por decir, porque hay algunos que piensan que no. Esto, medir el asunto. Yo lo admito, fíjense, yo mido las cosas según las distancias, las mido según los misterios del rosario. Cuando voy caminando o cuando me toca ir trasladarme, entonces esto queda de aquí a 3 misterios del rosario. ¿Qué quieren que haga? Es una locura mía, pero bueno, así me pasa. Bueno, entonces Jesús se pasó la noche en oración. Es que la decisión que iba a tomar era seria, oiga, si no era una cosa cualquiera. Así que por lo tanto, vamos, la elección. Y siempre en la lista el primero, Simón, llamado Pedro. Lo importante es. Y el último es Judas. El último siempre va a ser Judas, porque este Judas, ya les digo que yo a veces cuando me aparezco, me toca leer algo sobre Judas Iscariote, siempre me queda la dudita de aquella santa vidente que a la que el Señor Jesús dijo que su misericordia la había ejercido hasta con Judas. Yo siempre me quedo ahí un poco particularmente sorprendidísimo, pero bueno, igual. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, cuidado, hay una diferencia, hay un discende, los que escuchan, todos somos discípulos, pero hay unos apostolein, algunos que son enviados, porque es el verbo apostoleo, ser enviado. Entonces no es lo mismo. O sea, claro, todo apóstol es discípulo. Y ustedes dirían, padre, pero entonces todos los discípulos tenemos que ser apóstoles. En la medida en la que somos enviados oficialmente por la iglesia, en la medida que es el Señor el que nos elige, nos llama y nos envía. Porque claro, miren, nosotros estamos preparando aquí en el país una misión para el próximo año, la misión 2026, una misión evangelizadora, carismática. Muy bien, pero hay que enviarlos. O sea, es decir, no es que yo por mi cuenta ya me voy a tocar la puerta de aquí del vecino. Y no. O sea, hay que ser enviado. La iglesia es la que envía. Y esto es fundamental, repito, es muy, muy fundamental. Se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente, incluso venidos de Tiro y Sidón. Y ya les comentaba yo que incluso se supone que por ahí pasaron, sobre todo San Judas Tadeo. Y habían venido a oírlo. Sí, claro. Y a que los curara de sus enfermedades. Sí, también. Y los que eran atormentados por algún espíritu inmundo, pues quedaba curado. Toda la gente procuraba tocarlo. Miren, ustedes dirán, ¿por qué hacemos esta síntesis cuando se habla de Simón y de Judas Tadeo? Porque, discúlpenme, la tarea de los apóstoles es trasladar no solo la enseñanza de su Señor, sino la misericordia de su Señor. O sea, la tarea taumatúrgica, es decir, la curación, la liberación, es apostólica.
Es decir, la iglesia existe para evangelizar, sí, la iglesia está para sanar, la iglesia está para curar, la iglesia está para acompañar, la iglesia está para enfrentar el mal en todas sus formas. Y esto es real. O sea, es decir, los apóstoles continúan la obra de su Señor, punto. Porque en eso consiste. Es decir, yo soy enviado por Él para hacerlo presente a Él. ¿Se acuerdan? Creo que es en el Evangelio de Mateo que se dice que los envió a no, creo que es Lucas también, cuando envía a los 72 a todos los lugares donde Él pensaba llegar, donde Él pensaba ir. Bueno, por ahí va la cosa. Les invito a hacer oración. Señor, tú llamaste a Abraham, a Moisés, a Samuel, a Jeremías, a cada uno los llamaste por su nombre. Señor, tú también llamaste a tus apóstoles por su nombre. A mí también me llamas por mi nombre. Me llamas por mi nombre porque me conoces mejor que yo mismo. Conoces mi capacidad de amar, de trabajar, de entregarme, de escuchar y compartir. Esas capacidades que tú me diste y me ayudas a desarrollar, esas virtudes que alegran tu corazón. Conoces también mis miserias, mis egoísmos, mis individualismos, el orgullo que me aparta de ti y los hermanos. Conoces mi pobreza y me sigues llamando. Sí, me amas tal como soy y cuentas conmigo y me repites lo mismo que dijiste a San Pablo. Tu fuerza se muestra perfecta en mi debilidad. A través de mi pobreza se hace presente la grandeza de tu amor. Señor, ayúdame a conocerme y amarme. Dame fuerza para responder a tu llamada. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Simón y San Judas Tadeo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.